Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos porque nuevamente el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos vaya ministrando, Padre, y que se haga siempre tu voluntad, Padre, que si hemos de decir algo que va en contra de lo que tú tienes destinado para hoy, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que cierre nuestros labios y que solo se hable lo que tú tienes para hoy, Señor. Todas esas escrituras que tienes para hoy en cada comentario, Señor, en cada participación. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, hermano. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy nos toca leer lo que es Oseas 13 del 1 al 15. Les voy a poner la Biblia en la pantalla. Oseas 13. Ya vamos a terminar el libro, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a leer todo y después nos vamos a ir deteniendo, ¿vale? Dice así, destrucción total de Efraín predicha. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conoceré pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos ensoberdeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es su hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimí, los redimiré, los libraré de la muerte. Yo, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar. Precisamente, eh, pues es parte de la misma contaminación que tenía el pueblo acerca de Baal, principalmente los altares que habían hecho. Recordemos que cuando habla de Efraín, habla de la tribu del norte, esas 10 tribus, de las 12 10 se fueron para el norte, ellas se extraviaron, hicieron ídolos, hicieron sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, recordando un poco que solamente los levitas eran los sacerdotes. Aquí levantaron sacerdotes de cualquier linaje, aún extranjeros, dice la escritura. Y total que fue una perdición. Pero precisamente me llama mucho la atención el versículo 1, hermano. Vamos a leerlo. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Estaba leyendo otra versión y dice, cuando Efraín era un niño. Cuando Efraín era un niño hubo temor y fue exaltado en Israel. Y precisamente, hermano, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando ellos estaban pues siendo enseñados por Dios, ellos tenían todas las cosas en común.
Y yo creo que alguna vez nos ha pasado cuando vamos a lo mejor a alguna iglesia y que nos sentimos arropados por la misma iglesia porque te saludan de cierta forma y pues se siente ese amor fraternal. Sin embargo, hay veces que, pues bueno, como en todos lados, ¿verdad? No hay una iglesia perfecta hasta que venga Jesucristo a establecer su reino. Pero mientras, hermano, pues vamos a batallar con algunas situaciones en donde nos van a incomodar o ya no la vamos a ver tan perfecta, ¿no? Y esto va desde actitudes, comentarios, malos hábitos, etcétera. Y precisamente ellos estaban siendo enseñados por Dios de una forma que iban como ese niño que tú le enseñas por dónde caminar, por dónde llevarlo, y que a ciegas, con toda la confianza, va de la mano del padre, va de la mano del familiar. Así era el pueblo de Dios. Pero empezaron a haber fricciones entre ellos mismos, empezaron a haber mezcolanzas, empezaron a haber gustos, empezaron a haber fascinaciones, que esa es la palabra que el Señor me ponía en el corazón cuando leí este versículo, porque le dice, cuando tú eras niño, cuando Efraín hablaba, cuando apenas hablaba, había temor, pero después de que ya no era niño, después de que empezó a comprender las cosas, empezó a escudriñarlas, dice, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Cuando habla de murió, hermano, estábamos hablando de una muerte espiritual, una muerte que, a pesar de que estamos vivos, les llaman muertos vivientes. A pesar de que estamos vivos, parecemos que estamos muertos. Pero no era así en un principio. Dice que cuando Efraín hablaba, cuando Efraín era enseñado, y esto pasa mucho en la adolescencia, esa rebeldía, eh, cuando tú dices, pues, ¿qué pasó con mi hijo? Si no, él no era así o no le enseñé yo así, pero empieza a conocer, empieza a ver cosas en el mundo que le empiezan a fascinar, inquietudes que a lo mejor tú y yo, a lo mejor quizá tuvimos, como cuando a lo mejor quizá probaste tu primer cigarro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a lo mejor ibas en la prepa, en la secundaria, y tenías la inquietud de probar ese cigarro, tomar tu primer copa de vino? Cosas que te empezaban a fascinar, cosas que te empezaban a gustar, pero en un principio fuimos creados de una forma correcta, donde se nos decía, como bien dice la escritura, todo me es permitido. Todo te permite, pero Dios te dice, no todo te conviene. Yo sí te digo que te abstengas de ciertas cosas que no van a edificar tu vida. Entonces, qué importante es, hermano, que veamos que hay cosas en nuestra vida que van a cambiar. Van a cambiar, ¿por qué? Porque puede ver que dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde esté tus gustos, tus deleites, hermano, ahí va a estar tu vida. En eso se va a enfrascar tu vida. Y cuando yo hablaba, o el Señor me permitía ver este primer versículo, me puso en el corazón una una palabra que Pablo les decía a los Gálatas y que precisamente es la palabra de fascinación. Acompáñame, hermano, por favor, al libro de Gálatas 3 del 1 al 3, por favor. Gálatas 3 del 1 al 3. Dice así, Gálatas 3 del 1 al 3. Fíjate qué interesante aquí. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Ahí tienen un tema de las obras y la fe. Dice, oh, Gálatas insensatos. Fíjate, aquí la pregunta, ¿cómo lo dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, les decía Pablo, ¿quién los fascinó?
¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué cambiaron el ese creer en Jesús por el Espíritu Santo, por la fe? ¿Qué os ha fascinado y que han cambiado o le han dado la espalda a Dios? Así le decía Dios a Efraín. Cuando tú eras niño yo te enseñé el camino, yo te llevaba de la mano, pero cuando creciste te moriste, porque te fascinaste, porque pensaste que los ídolos que vamos ahorita a volver a retomar en la lectura, los ídolos te iban a saciar, en lo que tenías en Egipto te iba a llenar, lo que tenías ahí te fascinó de tal forma que te deslumbró. Y algo que la palabra de Dios nos dice es que cielo y tierra, hermano, van a pasar, pero su palabra no pasará, esa permanece para siempre. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta no va a cambiar. Va a ser la misma y a pesar de que tiene tantos años de haberse escrito, hermano, te puedo decir que está tan vigente que el periódico que va a salir el día de mañana. Está tan vigente, hermano, y tan que tanto que degustas que y créeme que lo llena todo, hermano. Cuando realmente tienes una conversión de intimidad con el Señor, no de religiosidad, porque puedes leer la palabra y quizá llevarla al pie de la letra, pero si no hay una comunión, si no hay una intimidad, es como aquel esposo que llega de trabajar, pero que no le cuenta cómo le va, está cumpliendo con lo que debe de hacer, está proveyendo, está haciendo el papel de padre, entre comillas, pero no llega y comenta nada a su esposa, cómo le fue, cómo están, qué tal fue su día, hubo algún percance, alguna novedad, no se involucra en las actividades de la familia. Eso le sucede a los religiosos. Tratan de llevar los mandamientos, pero no han platicado con Jesucristo, no han llevado esa lectura diaria. ¿Cuántos de los que estamos conectados podemos decir, el día de hoy leí este capítulo o leí este libro? Que lleves una comunión con Dios, porque si no, entonces eres como un fariseo, que se sabe en la ley, pero no hay una intimidad. Hay algo que te ha fascinado quizá más, que está robando la atención que le corresponde a Dios. Por eso el judío, hermano, es también tan bendecido por parte de Dios, a pesar de que les falta a muchos esa conversión del Mesías de Jesús, pero que va a llegar a su tiempo, eh, porque ellos dejan todo, ¿sabes? El judío, hermano, te puedo decir que mínimo tiene 3 veces al día oración con Dios. Y no importa, hermano, no importa la hora que caiga o dónde estén. Si te agarran en un centro comercial, deja lo que está haciendo y levanta sus manos a Dios. Estaba escuchando a un pastor un testimonio me parece que era un musulmán. Y este musulmán dice que eran como las 3 de la tarde y cuando vio su reloj que eran las 3 de la tarde estaban en un centro comercial. Y dice que ahí en el estacionamiento, en el centro comercial, agarró, se postró, empezó a levantar las manos, a hacer su oración a las 3 de la tarde porque le destinó el tiempo, porque él ya tiene una intimidad con Dios. Él ya tiene un espacio reservado para con Dios. Tú el día de hoy te puedo decir que pudieras estar haciendo otra cosa, descansando del día pesado que a lo mejor tuviste, de las complicaciones o malas noticias que han recibido en el día, o de lo bien que te ha ido y estás cansado de ello incluso también, de todo el ajetreo del día, pero le estás dedicando un tiempo a Dios, ¿sabes? Le estás dedicando en que tú te conectes ahorita es dedicarle un tiempo al Señor y decir, Padre, enséñame algo nuevo el día de hoy. Quizá he leído el libro de Oseas muchas ocasiones, pero Padre, a través de este capítulo 13, muéstrame algo y el Señor te dice hoy que nada te fascine, que empieces por el Espíritu, como Efraín, que cuando era niño, o como cuando hablaba, era llevado de la mano, pero que no permitas que termines en la carne, no termines en una distracción total. Qué importante, hermano, es que examinemos nuestra vida y veamos si estamos teniendo una comunión con Dios sincera o realmente estamos cayendo en la religiosidad porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué comunión tenemos? ¿Una comunión de la letra o una comunión de intimidad? Eso es respecto al versículo 1, hermano. Acompáñame al versículo 2, por favor.
Vamos a seguir leyendo de Oseas 13, por favor. Oseas 13, mm, Oseas 13, versículo 2. Dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Ellos estaban siendo adoctrinados, hermano, por costumbres que tenían arraigadas. Recordemos que antes de ser libertados estaban siendo esclavos en Egipto. Y ellos adoptaron muchos usos y costumbres que se tenían en ese lugar, como actuales, los becerros, por ejemplo, que para los egipcios es un dios, son dioses, y por eso es que no pueden convivir con unos hebreos en ese tiempo, con los hebreos, porque los hebreos pastoreaban ovejas, y la oveja para los egipcios era un dios. Entonces era como una falta de respeto el que ellos estuvieran pastoreando animales porque los consideraban dioses. Por eso es que Dios viene a traer ese contrapuntear, las plagas, todo lo que Dios le trajo a los egipcios, estaba retando a sus dioses. Estaba retando a cada una de las plagas, estaba retando a sus dioses para mostrar su poder. Sin embargo, aquí dice, ellos se hicieron becerros, hicieron imágenes, incluso hasta las besaban, porque traían esa costumbre de los egipcios. Aún traían cosas y a lo mejor tú y yo que venimos de la religión tradicional, entre comillas, porque ni siquiera íbamos cada 8 días, solamente por costumbre la heredábamos, es que teníamos que el cuadro, que teníamos que el amuleto. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una hermana y pues sí, muy gozosa de que el Señor le había sanado, pero el Espíritu Santo me habló porque de repente trae collares con santos o con cosas en el cuello. Y el Espíritu me habló y le dije, sí, hermana, está muy bien que el Señor la haya sanado, pero tiene que quitarse esos collares, hermana, porque esos collares no le agradan al Señor. Yo ya lo hice, hermano. Era una carga que yo traía ya desde antes, pero que al momento salió y se tuvo que exhortar a la hermana y decirle, hermana, esos collares no están bien. Por eso aún hasta en la vestimenta, hermano, en lo que nosotros pudiéramos traer, que las imágenes, hoy en día se venden muchas imágenes del ojo de Horus, ¿verdad? Por ejemplo, y tendríamos que ver qué es lo que trae, porque a veces lo traemos aquí en las orejas y ni siquiera sabemos cuál es el trasfondo. Y con esto te digo, no quisiera yo caer en religiosidad, pero hermano, tenemos que saber qué es lo que estamos portando, qué es lo que estamos incluso a veces hasta escuchando. Qué importante es que nosotros nos examinemos porque no vaya a ser que no, quizá no tengamos una imagen o no tengamos algún ídolo, pero sí tenemos en nuestra vida situaciones que no le pueden agradar a Dios. Y algo que Dios nos dice es, yo no te voy a compartir. Y yo creo que todos los que estamos casados, lo que menos queremos es compartir a nuestra esposa, porque es nuestra esposa o nuestro esposo. Quisiéramos que solo sean para nosotros, ¿verdad? Como dice la escritura, serán una sola carne. No la compartes con nadie. Así es el Señor. Cuando usted y yo somos fascinados, porque sabes una cosa, ellos estaban fascinados y ahorita vamos a leer en el versículo siguiente cómo es que ellos se fascinaron. Fíjate qué dice Isaías 42:8, por favor, hermano. Isaías 42:8. Por eso es que el Señor te procura tanto, hermano, si no lo habías considerado. El Señor te procura tanto que no va a permitir que te extravíes. Aún en medio de esta reprensión hacia Efraín, al final vemos su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor, somos propiedad de Dios. Hay una película de Toy Story que los juguetitos del niño traían en el pie Andy, ¿no? El nombre de la persona que es. Así somos tú y yo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. También tenemos esa marca registrada y es de parte del Señor. Pero cuando esa marca registrada que somos tú y yo intentamos ir hacia otro proveedor, es cuando el Señor empieza a decir, no, yo no voy a compartir
lo que yo hice con alguien más, con alguna figura, con otra cosa. Fíjate, dice el versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dale, el Señor no comparte su gloria con nadie, porque Él nos cela con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, yo lo celo con celo de Dios. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está porque el Señor estaba peleando tanto con ellos, porque tenían a Baal, se rendían a Baal y a los becerros y a todo lo que habían creado esas tribus del norte. Esas 10 tribus se habían extraviado. El Señor tenía que ir por ellas, hermano, y les tenía que traer trato para que ellos se acordaran. No esperemos que el Señor venga a traer trato porque somos rebeldes, porque somos obstinados. Que el Señor no traiga juicio a nuestra vida, porque si ya una vez el Señor te dijo, no portes eso, no está bien, pero nosotros no entendemos, entonces mira, ya viene la mano de Dios. Porque el Señor va y nos habla y nos dice y nos invita a reconvenir el camino. Pero si nosotros no prestamos atención, pues hermano, entonces el Señor va a actuar a su forma. Y es lo que estaba haciendo con estas personas. Vamos a seguir leyendo, hermano, versículo 3, por favor, de Oseas 13. Vamos a regresarnos, por favor, a Oseas 13. Ahí está al revés el mouse. Oseas 13, versículo 3. Dice así: por tanto, serán como la neblina de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Pues precisamente el tamo, hermano, te lo pongo aquí, es esa pequeña como paja que al momento de que se está desgranando el trigo o se está cortando, lo sacuden para quitar toda la suciedad y precisamente el tamo es esa paja y sale volando, es muy ligera. Entonces, esa paja se la lleva el viento, como dice el Salmo 1:4, acompáñame, y el Salmo 1 compara al perverso como al tamo. Fíjate, dice Salmo 1:4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que los expulsa, que los saca lejos del fruto de la cosecha buena. Así es el perverso. Decía ahí en Oseas que iban a ser como el tamo, iban a ser como ese rocío de la mañana que está por las mañanas, está en las madrugadas, pero cuando farsa el día, se va, se seca, como la neblina que en un momento está y desaparece, como esa chimenea que está humeando, que también es efímero. Así es el placer, así es la fascinación, hermano. Es como el tamo, que está ahí, pero que en un momento el viento se lo va a llevar. Que en un momento tú piensas que eso podría llenarte, que eso te fascina, pero que no va a ser duradero. Y lo que el Señor nos permite experimentar aquellos que quieren esforzarse es vida eterna, cosas duraderas. Dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen o corrompen, sino hacer tesoros en los cielos, porque allá es duradero, allá no se va a desgastar. Aquí, hermano, todo es efímero, todo es pasajero, es como ese tamo, es como esa neblina, ese rocío que está en un momento y después desaparece. Pero también va a desaparecer aquellos que fueron fascinados con aquello que te distrajo del Señor. Y esto puede ser el alcohol, esto pueden ser las drogas, esto puede ser las mujeres, esto puede ser cualquier vicio, cualquier ídolo, cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice, van a ser como el tamo, van a ser como el impío que en un momento va a estar, pero no va a ser duradero. Por eso vale la pena esforzarse, hermano. Yo sé que es complicado muchas veces, hermano, porque aún el trigo decía el Señor a Pedro,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando se empieza a zarandear el trigo, algo que sale mucho es el tamo. El tamo empieza a volar, toda la suciedad empieza a salir. Muchas veces tú y yo tenemos que ser zarandeados como el trigo, pero Jesús le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Eso es lo que no nos tiene que faltar, hermano, persistir hasta el final, que nada te fascine. Era algo que el Señor ponía en la enseñanza que trae hoy. ¿Qué os fascinó? Le decía Pablo a los Gálatas. ¿Qué está llamando tu atención? ¿Qué se está robando tu corazón de mi voluntad? ¿Qué te está fascinando? Porque si lo reconsideramos, hermano, sea lo que sea, es efímero, no va a durar para siempre. Tengamos mucho cuidado. Versículos 4 al 6, ¿vale? De Oseas 13. Versículos 4 al 6. Te los vamos a regresarnos tantito. Ahí. Oseas 13, 4 al 6. Dice así: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Fíjate, no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberdeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Cómo llegaste a las manos de Dios, hermano? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu conversión? A lo mejor no es una regla general, ¿verdad? Pero muchos llegamos queriendo llenar a lo mejor algún vacío, algo que nos hacía falta. Y pues bueno, lo hemos encontrado en el Señor. Hay quien ocupa y también está bien, con esto yo no lo critico, ¿verdad? Cuando llega la ansiedad o la depresión, hay quien se sale a correr, hay quien se va al gimnasio, está muy bien, si eso te sirve, pero también eso es momentáneo. Después llegas a casa y ¿qué sucede? Eres una presa fácil de los pensamientos. Por eso es que es importante de que veamos y lo que dice el Señor nos dice es, acuérdate yo de dónde te conocí, dónde estabas cuando yo llegué a tu vida, decía nuestro hermano Gerardo, bien y bien lo dice la Escritura. Dice, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. No es que nosotros lo hayamos encontrado, es que Él nos encontró primero. Él fue en busca de nosotros cuando estábamos en el desierto, en tierra seca, donde no hay nada, hermano, donde no encontrábamos una salida. El Señor fue y nos encontró. Y les dice aquí, en sus pastos se saciaron hablando acerca de Egipto, y repleto se ensoberdeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Muchos querían regresar incluso cuando estaban ya en el desierto. Cuando Dios los encontró ahí, mostró su gloria, muchos quisieron claudicar y regresar a lo que estaban antes como esclavos. ¿Y cuántas veces tú y yo no decimos, me iba mejor cuando no era cristiano? No. Hay una escritura que dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, si no recuerdas en Eclesiastés. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, no es cierto. Porque en los tiempos pasados, hermano, queríamos llenar esos vacíos con cualquier cosa efímera. Hoy tenemos ese amor inagotable, que cuando vienen esos pensamientos podemos ir y recurrir al Señor y doblar las rodillas y decirle, Padre, ayúdame porque está llegando la depresión, me está alcanzando nuevamente la ansiedad. Por favor, Señor, ayúdame, por favor. Y tienes esa intimidad con Dios. Te olvidas de la religiosidad y expones tu corazón. Abres tu vida, abres tus sentimientos y le dices, Señor, sin ti yo no puedo. ¿A quién iré, Señor, que tenga palabras de vida eterna como las tienes tú? Eso lo pudieron experimentar los discípulos. Por eso es que muchas de sus palabras de los discípulos eran tan certeras. Y les decía Jesús, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre, el Espíritu Santo. Ellos te lo están revelando. ¿Por qué? Porque ellos, a más de letra, hermano,
Bien decía en uno de los montes que mi esposa, gracias a Dios, le permitió llevar en la palabra, que antes de explicar Jesús algo, primero lo aterrizaba, primero lo vivía, primero les daba ejemplo y después lo explicaba. Eso se llama comunión, eso se llama intimidad. Eso era lo que los discípulos tenían. Por eso hablamos de un apóstol Pablo que conocía la ley. Por eso es que si tú te preguntas, ay Pablo, ¿cómo es que perseguía a los cristianos? La ley dictaminaba eso, hermano. La ley dictaminaba que no podías hacerte igual a Dios. Por eso los fariseos se desgarraban las vestiduras y decían, este se hace igual a Dios, aún se hace llamar hijo de Dios, porque la ley no te lo permitía. Aún hasta hoy en día le llaman el Eterno, porque su nombre es santo y eso es cierto. Es su nombre, Dios es santo. No hay nada que se le pueda comparar, muchísimo menos nosotros que traemos pecado, hermano. ¿Cómo podríamos? Pero cuando tenemos la comunión con Cristo. Por eso Cristo fue a lo que se había perdido, a las prostitutas, aquellas mujeres que estaban en ese desierto en tierra seca, aquel que estaba enfermo, aquel que estaba ciego, aquel que tenía algo, los encontró en el desierto en tierra seca. Qué importante es que no nos olvidemos de Dios. Qué triste es esto que dice al final en el versículo 6. Por esta causa se olvidaron de mí. Esto los fascinó. Los pastos lo saciaron, los pastos lo fascinaron, repleto se ensoberdeció su corazón. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Deuteronomio 8:19, hermano. Deuteronomio 8:19. Ay, Deuteronomio 8, versículo 19. ¿Qué te está fascinando, hermano? ¿Qué te está fascinando? Dice así: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si te llegaras a olvidar del Señor tu Dios, y precisamente para seguir con este tema, habla acerca del olvidarse de Dios, de esa muerte espiritual, de esa incluso hasta esa muerte física para muchos. Acompáñame al versículo 7 al 13 de Oseas, por favor. Vamos a seguir leyendo. Oseas 13, Oseas 13, versículos del 7 al 13. Dice así, ya casi terminamos. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Ahí me acordaba cuando escuchaba esta frase de acecharé, cuando dice en Oseas en una de las versiones de, no es en la Reina Valera, es en otra versión. Dice, la acorralaré en el desierto, yo la acorralaré y ahí la enamoraré y hablaré a su corazón. El Señor te acorrala, hermano, con tal de que regreses. Dice, por tanto yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. O sea, ¿qué te está dando a entender, hermano? Que va a romper el corazón duro. Porque cuando uno se olvida de Dios, estamos hablando de un corazón endurecido, como el diamante. Y Dios tiene que acorralarte, despedazar eso, arrancar eso para volver a que tú vuelvas al redil. Fíjate, dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo lo despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guardes con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste,
Dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz vendrán. Es un hijo no sabio. Fíjate, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. El Señor les estaba hablando, el Señor les estaba invitando a que él nos deseaba, yo soy tu ayuda, te has perdido. Aquí cámbiale el nombre, hermano. Te perdiste, oh Israel, ponle tu nombre. Te perdiste, te fascinaron otras cosas, distrajeron tu vista. Así como Eva fue engañada en sus sentidos, hermano, día con día tú y yo tenemos una lucha en donde el enemigo sabe cuál es la debilidad y que te va a poner el plato tan fácil para que tú llegues y lo tomes. Por eso Eva fue engañada porque dicen los que saben que este fruto seguramente era un fruto a los ojos delicioso al olerlo porque dice que utilizó todo, seguramente lo olió, lo vio, lo tocó y dijo, esto es bueno para comer, este fruto es bueno para comer. Por eso dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Isaías 54 7 y 9 hermano, Isaías 54. Yo no sé tú, hermano, cómo estés sintiendo ahorita la palabra, pero algo que el Señor permitía ver es el gran amor de Dios hacia nosotros, porque cualquier otra persona, con todo esto ya el Señor nos hubiera dejado. Pero todo esto que le pasó a Efraín, a esas tribus del norte, fue para que regresaran, para que reconvinieran. Y si tú y yo estamos pasando por tribulación, hermano, en estos momentos que sientas que te están sobrepasando las cargas o los problemas, si encuentras el Espíritu Santo te hace recordar que hay algo en tu vida, yo te invito a que reconsideres. Pero si no, hermano, estás puesto a prueba como ese trigo que es zarandeado. El Señor quiere quitar todo ese tamo que hay a tu alrededor, aquello que no te deja ver ese hermoso fruto que tienes encima. Así como ese maíz, ese trigo tiene el fruto, pero hay algo que está alrededor que no, que lo está ocultando, que lo está tapando, el tamo. Hay algo que el Señor quiere que quites. Fíjate, ¿por qué el Señor trae todas estas dificultades a nuestras vidas? Porque es momentáneo. Aún la tribulación dice una escritura en el Nuevo Testamento, no sé si es Corintios. Dice, ¿por qué esta eh, leve tribulación o esta momentánea tribulación produce en nosotros un mayor peso en gloria? Es decir, esta leve tribulación momentánea solo es por un breve tiempo. Las tribulaciones no van a durar mucho, mano, pero sí, la recompensa sí es eterna, eso sí te lo puedo decir. Y aquí le estaba diciendo precisamente a Isaías, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, fíjate, ahí está otra vez, eterno, es lo que el Señor te ofrece. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Por eso es que le estaba hablando tanto al pueblo. Dice, yo voy a ir y te voy a despedazar ese corazón, lo voy a romper con tal de que darte un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que se duela, que se sienta, porque el pecado, hermano, hace endurecer nuestra vida, nuestro corazón. Pecas y el Espíritu Santo te redarguye, vuelves a pecar y ya no es tanto el redarguir. Vuelves otra vez a pecar y dices, me pongo a cuentas y ya lo tomamos como un juego. Y ya no duele tanto, de tal forma que llega un momento en que ya no hay ya no hay un remordimiento, hermano, por lo que se está haciendo. Cuando ya no hay un remordimiento, cuando dicen, pues yo soy así, pues ya. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pues ya, si me voy a ir al infierno, pues ya que me vaya. Pues total, es mi vida.
Ese es un corazón duro, hermano. Ese es un corazón duro porque está muchas veces en pecado, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso aquí en Isaías decía, me olvidé un poco de ti, pero con mi ira fue solo un momento para darte una misericordia eterna, algo por siempre. Vamos a terminar, hermano, versículos 14 al 16, y precisamente esta es la paga de estar haciendo lo malo. Isaías 13, y con esto terminamos el día de hoy. 14 al 16 dice, de la mano del Seol los redimiré, o los salvaré, que es redimir. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se sacará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Aquí me llamaba el Señor la atención, aquí dice, lo libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Y precisamente, hermano, la paga del pecado es eso. Romanos 6:23, acompáñame por favor, a Romanos 6:23. Dice así la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esta termino, Primera de Corintios 15, versículo 26, y nos brincamos después al 55 y 56. Primera de Corintios 15, 26. Hablando acerca de la muerte, hay quien incluso la adora y la venera como si fuera algo que fuera parte de Dios o algo bueno, y no. La muerte es maldición. En un principio la muerte no existía, en el paraíso no existía la muerte. La muerte apareció cuando apareció el pecado, la desobediencia. Por eso es que le dijo que el día que comiera de ese fruto, de cierto moriría. Ahí aparece por primera vez la palabra muerte, pero es el fruto de comer o de desobedecer a Dios. Esa es la paga. Y en Romanos decía, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte no es algo que te haga favores, no, esos son demonios. Son aquellos que hacen desobediencia, que no hacen las cosas de Dios, que no guardan los mandamientos, son del enemigo, son como el tamo. ¿Sí? Y uno de los enemigos que Dios va a destruir, pues precisamente es la muerte, porque la muerte es consecuencia de una desobediencia. Por eso es que si alguna vez, gracias a Dios, hay varios hermanos que han salido de esos lugares de la muerte, porque no son los correctos, hermano. Dice, muerte, yo seré tu muerte. Dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, o sea, el último enemigo que será destruido, es la muerte. 55 y 57 de ahí mismo, dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es una muerte espiritual, hermano. Cuando andamos en pecado, cuando tenemos un corazón endurecido, ha llegado la muerte, y la paga del pecado es muerte. Por eso es que es importante que veamos que
Si andamos mal, hermano, es quiere decir que estamos, como decía Jacob, como le decía Dios a Jacob, a Efraín, perdóname, a Efraín, pero cuando creciste te moriste, porque cuando estabas niño te enseñé y te llevé de la mano y te mostré mis estatutos, lo que me gusta y lo que no me gusta, pero cuando tomaste tu decisión, cuando fuiste capaz de decidir entre alabar o no alabar a Dios, te fascinaron los ídolos de Baal, te fascinaron los pastos de Egipto, te fascinaron las esculturas que tenían ellos. Y no solo te fascinaron, sino que aún invitabas a que besaran a los becerros, como si ellos fueran sus dioses. Oh Israel, decía la escritura cuando estaban con Moisés, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto e hicieron un becerro de oro. Así somos. Muchas veces nos olvidamos de Dios. Pero Dios te dice hoy, no dejes que nada te fascine. Hemos empezado en el espíritu, no terminemos en la carne, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues hasta aquí, hermanos. No sé si alguien quiera comentar algo. Le invito a que active o levante su manita. ¿Nadie? ¿No están regañados o qué, hermanos? ¿Está bien? Yo prefiero que reconsideremos, hermano, el camino. Y si hay algo que hay que corregir, hay que corregirlo, hermano. Ahora que estamos en tiempo, hay una escritura que me encanta también que dice, por poco, así lo maneja. Yo digo, ah, sí, por poco y mis pies deslizaron, por poco y me resbalo. Sí, hermano, el pecado es tan sutil, tan fácil, que cuando menos nos damos cuenta ya estamos embarrados en ello. Hermana Fanny, adelante. Hola Isra, buenas noches a todos. Pues gloria a Dios por la palabra porque realmente es bueno considerar tal vez cómo nos está viendo el Señor. Hay un versículo donde Jesús les dice, yo soy uno con el Padre, porque él sabía de dónde venir. Nosotros al ser apartados para él, debiéramos considerarlo así, que somos uno con él. Algo que decías que cuando Dios dice que somos una sola carne con nuestra pareja, ya dice, ya no son dos, sino uno. Así debiéramos también nosotros de volvernos uno con Dios. Yo no me quiero imaginar cómo se siente Dios cada vez que, habiendo dado su vida por nosotros, cómo nosotros en lugar de corresponder a esa muestra de amor, nos portamos todo lo contrario. Y qué tristeza debe tener él en su corazón cada vez que ve que nos apartamos de él. Y no solo nos apartamos, sino que también le damos a otras cosas su lugar. Le damos a otras personas tal vez el valor que deberíamos de darle a nuestro Dios. Algo que me sorprende mucho es cómo después de tanta infidelidad, aún sigue esforzándose por hacerlos volver, aún sigue como queriéndolos rescatar. ¿Y por qué no considerar eso? Que es alguien que no se ha dado por vencido, aun que nosotros seguimos siendo pecadores. Hay algo que el Señor ha puesto mucho en mí cada vez que oro y es, enséñame a corresponder, no por obligación, sino por amor, porque cuando nosotros recibimos algo, creo que siempre lo justo sería el esforzarte por corresponder a lo que estás recibiendo. Y ciertamente que hay en nosotros que podamos darle. Creo que si acaso nuestro esfuerzo por ser obedientes y que lo poco o mucho que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos esforzándonos por darle lo mejor de nosotros. Él sabe, él conoce la intención del corazón
y Él sabe cuando hacemos las cosas solo por cumplir y cuando las hacemos de verdad con gratitud. Entonces, cuidemos lo que damos, todo lo hagámoslo como para Él y consideremos que podemos ser el motivo de una alegría para su corazón o también podemos ser motivo de su tristeza. Ese era el comentario. Sí, gloria a Dios, hermana. Dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, pues gloria a Dios porque tenemos a alguien que sí se preocupa, se preocupa por nosotros y de vez con vez nos está llamando a que cambiemos, a que reflexionemos y pues eso es Dios. Dios es amor, es lo que dice la Escritura. Dios es amor y Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, pues correspondamos de la misma forma, hermano. Dice que el que mucho ama es porque a que se le ha perdonado mucho. Al que ama poco, pues poco se le perdonó. Pero el que ama mucho, mucho también se le ha perdonado. Adelante, Nas. Hola Irra, buenas noches. Dice una palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Algo que pidió Salomón y que Dios le agradó fue que pudiéndose asombrar, ahorita la palabra que dijiste es muy cierta, qué te fascina? Algo así, ¿qué te tiene fascinado? O sea, él siendo el heredero del trono pudo haber pedido más riqueza, más poder, más territorio, más control y sin embargo lo que le pidió fue que Dios lo llenara de sabiduría para encaminar al pueblo, o sea, buscó la justicia, el reino de Dios y el Señor se agradó de eso y le añadió todo lo demás y pues es parte de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días porque es un trabajo constante el acordarnos que pues que esto es efímero, que lo único que va a perecer es nuestra alma y de nosotros depende si nos vamos con él o no. Entonces, creo que debe de ser algo, o sea, un recordatorio todos los días que no nos dejemos fascinar por las cosas de este mundo, sino que busquemos lo que a vida eterna permanece. Ese era mi comentario. Así es correcto. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches, Isra. Hola, hola, hermano, adelante. No me acuerdo si en la semana iba considerando de la semana pasada, aquí en el mundo es un reflejo de todo lo espiritual. La situación es que aquí, pues sí, el humano a través de la vista, pues se fascina, ¿no? Y del oído, híjole, pues se fascina más. Y pues hay muchas cosas que pueden dominar al hombre, pero quizás a veces no hemos entendido que todo lo que estés pasando, lo permite el Señor para que vayas a Él y te demuestre quién es Él. Porque muchas veces, por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo, pues quizás vamos a renegar, pero a veces quizás no sabemos si el Señor quiere que te rindas totalmente a Él para que te des cuenta que Él, con trabajo, sin trabajo, pues te va a sostener, pero en este mundo es difícil. Porque ya en la mente ya traemos grabado que tenemos que trabajar para ganar dinero y aquí para conseguir alimento y ciertas cosas, pues tiene que ser con dinero. Y yo creo que en eso radica en estos tiempos y en los de antes, porque ahorita sí ya estamos muy, ya hay un cúmulo de tantas cosas que hay avanzadas y que se nos quedan grabadas, pero a final de cuentas no nos damos, no vemos, por ejemplo, las leyes aquí en el mundo. Una persona va y roba. La persona robada lo denuncia, agarran al asaltante,
los llevan a un juicio y se lleva un juicio. El asaltado lleva un abogado, pero el asaltante también. ¿Y qué va a hacer el abogado con el asaltante? Porque es su trabajo, aunque nosotros sabemos que hizo un mal, ese abogado va a poner todo de su parte para tratar de sacar de ese problema al asaltante también. Y con el Señor es lo mismo. Dice que tenemos, ¿cómo dice la Escritura? Abogado tenemos, y es Jesucristo. Y es lo que no hemos entendido quizás a veces, que eso de pecar y ya nada más pedir perdón y volver a pecar y volver a pedir perdón y ya, a final de cuentas ya se hace mecánico otra vez, o sea, a final de cuentas entonces no estás haciendo lo correcto, y al Señor pues no se le engaña. Sabemos que abogado tenemos para el Padre, así dice la Escritura, para con el Padre que es Jesucristo. Entonces, lo que pasa aquí es lo que decía ahí, se ensoberbecieron, y es lo que a veces nos pasa, nos ensoberbecemos, y pues ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Pues quién sabe, pero nosotros ya pensamos que podemos hacerlo todo. Y eso es lo que le pasó, o sea, nosotros lo podemos ver desde este lado. Si trabajas, te empieza a ir bien, empiezas a ganar más o menos, el humano tiene ese defecto de sentirse, que ya es el más rico del mundo, ya quiere vivir como el más rico del mundo cuando quizás es temporal, el trabajo o ¿cómo se llama? O el puesto que te dieron. Y hay que saber que aquí en este mundo, todo lo que inicia, acaba. Y podremos andar muy acelerados haciendo las cosas, pero sí, nunca hay que perder en cuenta que todo lo que inicia acaba, para no irnos, porque los trancazos son fuertes cuando terminan. Nosotros quisiéramos que duraras para siempre, pero la Escritura claramente lo dice y lo hemos repetido muchas veces. La tierra, todo va a pasar, pero la palabra es la que va a quedar para siempre. Entonces, pues consideremos, o sea, es necesario hacer esto sin dejar hacer el otro, ¿no? O sea, sí estamos en el mundo, pero Jesús lo hizo y Jesús fue el ejemplo. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar así vagamente, pues diríamos, bueno, ¿para qué quería una casa si no iba a durar tanto, no? O sea, pero a final de cuentas, esa era otra misión. Gracias a Dios, nosotros aquí sí tenemos que esforzarnos porque el Señor para eso nos dio, y que le pidamos a Él. Y lo único que ha hecho el Señor siempre, siempre, siempre es que se le reconozca. Reconózcanme como su creador, porque ustedes son creación mía. Y sin mí no pueden, sin mí no van a poder. Reconózcanme, y pues ya nada más queda, cuando uno le reconoce, pues uno le va a empezar a alabar. ¿Por qué? Porque va a hacer maravillas, así dice la palabra. Dice que hace maravillas en nuestras vidas. Alabarle, glorificarle, exaltar su santo nombre, pero siempre darle gracias. Y decía Job, en lo bueno y en lo malo, porque son momentáneos, pero te digo, aquí en este mundo ya estamos tan acelerados que queremos las cosas así de rápido. Señor, mándame esto rápido, Señor, mándame el otro. Cuando quizás el Señor lo que quiere es que tengas una comunión real así con Él, íntima, así que digas, y que se vea como dirían, un avivamiento por las cosas que está haciendo el Señor, porque sí eh, te estás poniendo en las manos del Señor. ¿Cuántas historias hemos escuchado de gente que conocemos, y otras historias de que no tenían para comer y empiezan a orar, tocan la puerta y les llevan alimento? Es la mano del Señor. Entonces, consideremos eso, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, ¿sí tenemos una comunión con el Señor, o nada más andamos jugando al cristianismo, a la iglesita?
porque tendríamos que dar, pues, testimonios, bueno, en la iglesia se dan muchos testimonios como milagros y sabemos que es el Señor, pero pues quisiéramos que fuera a veces toda, ¿no? La iglesia, pero pues quizás no sea así. Entonces la palabra, pues, lo único que nos dice es que, pues, si queremos tener salvación y queremos tener bendición, pues consideremos la comunión con el Señor y obedecerle, como el niño obedece a su papá de niño, cuando está pequeño obedece a su papá porque pues es su padre, es su Dios, es su ídolo, es todo. Le cree. Si su papá le dice, aviéntate al hoyo, así como me acordé de Abraham, que dijo, vente, hijo, que lo tenía que sacrificar, y el niño preguntaba, y Abraham, pues, en su corazón yo creo que se sentía mal, pero también yo creo que también consideraba, pues, si el Señor lo está mandando, pues algo tiene que pasar, ¿no? Y al final de cuentas llegó el ángel y le dijo, no, no lo sacrifiques. O sea, probó su fe hasta el último, y está escrito en la palabra. Nosotros hemos hecho quizás algo así, no, no, no tanto con un hijo, pero en nuestra vida, porque muchas veces quizás hasta hemos prometido cosas al Señor y quizás las hemos hecho. Entonces consideremos eso, y no porque el Señor tenga misericordia eternamente, nos aprovechemos, porque también el humano tiene ese defecto. Le das y le das la mano, se agarran de la pata, y no han entendido la reciprocidad de, si de dádiva recibiste, de dádiva da, porque eso es parte del amor. Ese era mi comentario. Gloria a Dios, dice en el libro de Hebreos, porque si uno peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ya sería un pretexto esto, ¿no? Ahí tiene que haber una conciencia de todo ello. Pues gloria a Dios, hermanos, y examinemos nuestras vidas. ¿Alguien más, hermanos? O damos gracias. Bueno, pues que creo que la siguiente semana, si Dios lo permite, se va a terminar el libro de Oseas, y creo que es un libro, hermano, que confronta. Es un libro que confronta mucho al creyente, no solamente es para una persona, es para todos, hermano. Todos hemos sido infieles con el Señor de una o de otra forma, y creo que este libro vale la pena el reconsiderar, hermano, eh, que somos muchas veces ese Efraín. Muchas veces somos esa tribu del norte, y aún esa tribu del sur también ellos fallaron. Y qué graves consecuencias es el que nos olvidemos de Dios. Dice, y te olvidaste de mí. No te olvides de Dios, hermano. Aunque te sientas lo peor, no te olvides de Dios. Regresa. Él va a tener siempre un espacio para ti. Y no esperes en el humano, ¿sabes? A veces esperamos que nos manden un mensaje o nos busquen. No esperes en el hombre. Dice que aquel que confía en el hombre, híjole, es absurdo, es un absurdo. Confía en Dios. Yo sé que Dios va a ser nuestro pronto auxilio en el tiempo de la tribulación, y pues sigamos. Si hoy el Señor te hizo ver que hay que cambiar algo, hermano, pues pongamos manos a la obra, y pues sobre todo que Él trae trato, como veíamos ahorita, trae trato para hacernos volver en su grande amor. Pues vamos a dar gracias, hermano. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en el mundo hay muchas cosas que nos fascinan, Señor. En el mundo hay muchas cosas que nos distraen, Señor. Pero, Padre, considero que vale la pena, Señor, el esforzarse. Como dice la Escritura, Señor, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, Señor. Permítenos, Señor, el poder seguir, Padre, buscando ese reino de los cielos, Señor, y su justicia. Y sé que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros éramos ese Efraín, Señor, que estábamos en el desierto, en tierra seca,
y que tú ahí nos encontraste y nos enamoraste y nos acorralaste, Señor, y nos mostraste el camino que debíamos de andar, Señor. Pero a veces somos como esas ovejas descarriadas, Señor, que nos vamos, Señor, hacia otros lugares, Padre, y que tú tienes que traer ese perniquebrar, Señor, esa oveja perniquebrada, Señor, que tienes que golpearnos, Señor, para que ya no sigamos por ese camino y ese buen pastor que es Jesucristo nos tome, nos cargue, nos vende nuestras heridas, Señor, y nos ponga en lugares de pastos frescos y delicados, Señor. Padre, pasa por alto, Señor, tu mano si es que hemos andado mal, Señor. Ten misericordia, Señor. Ámanos con ese amor eterno, Señor. Y permítenos, Señor, ir por ese camino que ya nos has trazado. Dice en Isaías que por muy torpes que seamos, no nos extraviaríamos del camino, Señor. Por eso, danos de tu Santo Espíritu, Señor, para mostrarnos, Señor, en por dónde tenemos y qué debemos de hacer, Señor. Siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, Señor, eso hemos hecho, Padre, y gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, revela también cada vez, Señor, que pedimos por Él, nos muestra lo que tenemos que hacer. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.